Bueno, estamos grabando. Esta es la clase de oído. El tema que ustedes tienen ahí es órgano vestíbulo coclear, órgano sensorial. Ya habíamos definido qué significa esto de sensorial, ¿no? Sensitivo es todo, digamos, la temperatura, todo lo que no es especializado es sensitivo, y sensorial es esa especialidad, ¿no? O sea, se escucha y se siente el oír por el oído y no por otros órganos. Esa es una gran diferencia. Como la vista es también sensorial, y hay otros ejemplos, bueno, el gusto y demás. Entonces, órgano sensorial especializado. Interviene el proceso de la audición, la porción coclear. Coclear es la palabrita de caracol, viene de la casita de caracol, ese tipo de espiral. Colabora también con el mantenimiento del equilibrio, o sea, se va a relacionar mucho con el cerebelo, que lo vimos en Anatomía Veterinaria 1, las vías del equilibrio, y ahí aparecen los pedúnculos cerebelosos, con la porción vestibular del oído. El oído en general se divide en tres: oído externo, medio e interno. Esto tiene que quedar bien clarito. Al oído en general lo dividimos en tres: externo, oído medio y oído interno. Esto es desde lateral a medial, los desde afuera hacia adentro. Fotito del libro, ahí lo que tienen es a la izquierda la oreja, en general. Vamos a hablar en todo en su contexto de la oreja, que tiene el cartílago auricular. Desde la oreja aparece este color medio rosado, que podríamos decir cómo percibe el sonido. Entonces, si uno buscara, hoy el puntero se parece del otro lado, todo esto, si alcanzan a ver el puntero, se va a llamar escafa, pero bueno, después le ponemos bien el nombre. Todo esto de cartílago es la oreja. Esta oreja se va a comunicar con un canal, y este canal, miren que tiene un nombre, después le vamos a poner un nombre, pero la particularidad que tiene en el oído de los pacientes nuestros, de nuestros animales, es doble en este ángulo antes de entrar, ¿no? En cambio, en el humano, que ya lo vamos a ver en el video, uno entra derecho para ver hacia adentro del oído. En este caso es bastante más complicado por esta curva que hace. Todo este cartílago le vamos a poner un nombre. Aparecen otros nombres aquí en la base, que después si le colocamos el nombre o no. Yo creo que ya uno, si tuviese que hacer una cirugía de oído, hace un repaso, toma estos nombres, si no, creo que pedagógicamente los van a olvidar prontamente, los nombrecitos que vienen de los cartílagos de acá, Helix, Anti-Helix y demás. Aparece esto de aquí, y acá ya nos metemos dentro de lo que sería el meato acústico externo, que lo vimos cuando vimos osteología de la anatomía 1, y ya nos metemos hacia adentro. Entonces vamos a ver que tenemos un oído externo que viene, baja, por si siguen el puntero, baja, 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 pasa por el canal, hasta acá. Está la membrana del tímpano, una membranita, como si fuera la membrana de un bombo. Y el oído medio, aparece todo, si van siguiendo con el puntero, vamos a saltar. El oído medio, todo esto, todo eso oído medio. El oído medio tiene los huesecillos del oído, están aquí arriba, voy despacito. Y desde el oído medio pasamos al oído interno, que están estos dos órganos acá, que tenemos la cóclea, o este caracol, y este es el órgano vestibular, ¿no? Que es el centro, o donde va a tomar las sensaciones, la porción sensorial, en relación a la fuerza de gravedad. Se tiene sentido de la gravedad para el sentido del equilibrio. Bien, cambio de la imagen. Entonces decimos, el oído externo, vamos a empezar por partes, desde afuera hacia adentro.
El oído externo tiene ese pabellón auricular, lo que marqué recién, llamado oreja o aurícula. Tengan en cuenta que nosotros tenemos la especie canina y dentro de la especie canina una gama de orejas impresionante, ya sea porque son de raza o no son de raza, pero cada oreja es distinta y hay muchísimas particularidades en cada oreja de acuerdo a cada raza de esta especie canina. Con el gato pasa más o menos parecido, por algunas razas en particular, y después habría que revisar el cartílago auricular en los bovinos. Por ejemplo, tenemos los bovinos índicos, los que son derivados del cebú, el ore, esos así. El brahman tiene orejas largas y caídas, y las vacas británicas o los continentales, Aberdeen Angus, Hereford, tienen orejas más cortitas. En el rango de los caballos pasa más o menos lo mismo, no es lo mismo la oreja de un burro a un caballito, y en las ovejas pasa más o menos también parecido al bovino. Hay razas con orejas más largas y caídas y ovejas con orejas más cortas. En el cerdo también se verifica eso, entre las razas blancas o productoras que tienen orejas largas y caídas, y aparecen razas con orejas más cortas. O sea, que la oreja o el cartílago auricular va a haber que verlo, porque ustedes como veterinarios, de acuerdo a la especie que se vayan a dedicar, hay distintas particularidades. Y de hecho, en algunas razas animales, sobre todo en el perro, el corte de oreja es una cirugía estética que se suele practicar, así que habría que conocer del tema, ¿no? Así que forma y tamaño de oreja muy variable. ¿Por dónde? ¿Quién soporta esta gran oreja, este cartílago? Va un cartílago que se llama auricular. El cartílago elástico, es flexible, plegable, tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, le llega una gran irrigación. Hay especies que utilizan las orejas grandes y demás para poder llevar con sus vasos sanguíneos y poder perder temperatura, relacionado a eso. Entonces la oreja grande está en contacto con el aire más fresco, y el aire está más fresco que la oreja, toma la temperatura. Ustedes saben, habrán visto en física que las energías tratan siempre de equilibrarse, de donde hay menos a donde hay más, hasta llegar a un equilibrio. ¿Está bien? Entonces, de esa manera trata de parar temperaturas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el gran ejemplo sería el elefante con toda su vascularización para perder temperatura por la oreja. Bueno, es un sentido. Entonces hay gran cantidad de vasos sanguíneos en la oreja. Móvil, recontra móvil en muchísimos animales, y tiene gran músculos que son como anulares, digamos, que van en forma al cartílago, y eso le da movimiento, y están inervados por el nervio facial. Entonces, muchas veces el sentir, el revisar, el ver la cara del animal, la expresión mímica también se refleja en el estado de las orejas. Lo van a ver, el estado del animal enfermo, donde tiene toda su expresión mímica deprimida, la oreja se va a ver más caída, más. ¿Ya está? Si hay alguna duda, interrumpen, no hay problema. Luego de todo este cartílago, nos metemos hacia adentro, hacia el canal, y ahí llega el meato acústico externo. Ese meato acústico externo lo veíamos como hueso en la calavera cuando veíamos la anatomía veterinaria 1. El canal que se extiende desde la oreja hasta la membrana timpánica, todo este canal da el meato acústico externo. Entonces, el ejemplo en perros, tomamos una foto de perros, miren, hay distintas razas, y distintos tipos de orejas y tamaño del perro también, ¿no? Y de hecho ahí hay una foto del boxer que ya tiene la oreja cortada porque es un corte estético, una cirugía estética. Por lo tanto, el veterinario que la haga, de que no sufra el animal, de que quede bien la oreja, de que sea un buen corte y un buen acto quirúrgico, porque es una cuestión estética. O sea, no le beneficio en nada la vida al animal, pero sí le voy a beneficiar la vida al dueño del animal, porque quiere que el animal estéticamente se vea así, ¿sí? Obviamente que puede ocurrir que un animal aparezca con la oreja toda ensangrentada y golpeada y uno haga el corte de oreja. En ese caso sí sería por el bienestar del animal. Pero es una cirugía estética y de hecho es controvertida porque hay regiones que las tratan de prohibir, porque es una cirugía estética.
con el corte de cola. Bien, ahí tienen distintas fotos para que después analicen de distintos tipos de orejas. Todas funcionan parecido, pero bueno, aquí hay distintas características por las razas. Entonces vamos en particular, ¿qué encontramos en esa oreja? Bueno, un borde lateral, el borde lateral, que en este caso ustedes lo están viendo a la izquierda de la pantalla, tiene como un botón o un tejido marginal subcutáneo, revísenlo en la mascota cuando tengan la mascota ahí, que se nota, lo estoy marcando con el mouse. Y después me están mandando los WhatsApp otros alumnos. Vamos a cortar. Tienen el cartílago marginal, una punta hacia dorsal, en este caso está la oreja levantada, una punta hacia dorsal, es el ápex de la oreja, y después desciende hacia el lado medial. Todo lo que queda en el centro se llama escafa. Acá la mucosa cambia y aparecen pelos finitos, pelos de protección, mayor o menor cantidad de pelos de acuerdo a la raza. El cocker, si tienen un cocker para revisar, es un caldo de cultivo por la temperatura, la humedad y lo que haya. Es uno de los grandes candidatos a sufrir algún tipo de inflamación o de otitis. Y ahí si nos metemos hacia adentro, aparece esto que yo les decía, el antihelix, es este cartílago, ¿ven? Antihelix acá, ¿por qué? Porque son nombres de la anatomía humana, tomadas y comparadas por el animal. Antihelix va acá y el hélix iría del lado opuesto, entonces el lateral del hélix es otro cartílago, entonces aparece un cartílago acá asociado a trago, entonces aparece uno opuesto asociado al antitrago. La verdad, no sé si están en la nómina, pero esto, si usted tiene una cirugía muy fina, hacen una lectura sobre esto, porque yo creo que pedagógicamente, como docente, lo digo, no como cirujano, creo que es muy pronto que se olviden de esto. Sí, tienen que conocer que hay un margen marginal acá, un borde marginal, un botón o el tejido subcutáneo sobre sí mismo, un pliegue, un gran borde lateral que se llama lateral del aire, una punta, un ápex, la escafa y la mucosa acá con pelo finito, pelo de protección. Y así vamos entrando al oído. En lo que es la función acá de lo que es la oreja o del poder de la audición, recuerden que el sonido viaja en ondas, en frecuencia de ondas, ¿no? Por el aire, va viajando. Estas son captadas por la oreja, por este cartílago, y metidas hacia adentro, hacia el canal, ¿sí? Es decir, que hasta acá viene siendo una longitud de onda, una frecuencia, ¿sí? Bien, nos metemos hacia adentro. Bueno, aquí hay otra fotito donde vamos viendo los cartílagos y aparecen los mismos nombres de recién, con la diferencia que abajo a la izquierda les dejo el cartílago que yo les decía que era forma de anillo, forma anular, que se va metiendo, y a la derecha está la imagen completo, por eso es casi 90 grados. Y termina siendo, Conning lo explica bien, que esto termina siendo osificado. O sea, el cartílago aquí en esta parte y osificado hacia el ingreso bien del oído. ¿Bien? Avanzo. Eso es oído externo. ¿Está bien? Toda la parte de la oreja, el canal, el meato acústico externo, hasta la membrana timpánica. En el oído medio, ¿qué vamos a encontrar? La membrana timpánica, la cavidad timpánica, toda una cavidad. En esa cavidad están los huesos del oído. ¿Qué huesos del oído? El nombre martillo, yunque y estribo. Es un nombre que hemos colocado de esa manera porque están puestos de lateral a medial, entonces se los tienen que aprender de lateral a medial, además su funcionalidad está de lateral a medial. Es martillo, yunque y estribo, y es martillo, yunque y estribo. No se pregunta, ¿por qué no dijiste primero el estribo? No se pregunta, es martillo, yunque y estribo. Estas articulaciones que tienen entre ellos, estos huesitos, están más o menos tensos y acomodados por músculos. Ahí les nombramos dos, se llama el tensor del tímpano y el del estapedio. Estapedio es estribo.
Después hay una comunicación con la faringe, que es la trompa auditiva, que en el caballo es conocida como una gran dilatación, se llama bolsa gutural, una dilatación hacia ventral, con bolsa gutural, con dos compartimentos lateral y medial, y con él viajan algunos pares craneanos, la arteria carótida y demás. Esa clase de bolsa gutural ya la tuvieron, entonces dejamos acá la definición, ¿no? Es para compensar, esta trompa auditiva aparece para compensar las presiones, o sea, se comunica con la faringe, con la nasofaringe, donde toma el aire, y compensa las presiones, más aire, menos aire, en el oído medio, ¿sí? Entonces la trompa auditiva va al oído medio, la cuarta vez que lo digo. El nombre antiguo es Eustaquio, es el nombre propio que toman de la anatomía humana, pero ya le decimos trompa auditiva, y en el caso de que sea un equino, hablamos de bolsa gutural. Aparecen ventanas o comunicaciones, aparece una ventana que se llama coclear, que va hacia la cóclea, y una redonda, bueno, coclear o redonda, y una ventana vestibular que toma contacto con la base del estribo para transformar esas ondas que venían siendo del viento, una frecuencia de onda, aquí se va a transformar en mecánica, ya veremos cómo, para que por último esas ondas mecánicas se terminen siendo impulsos nerviosos, sensoriales. ¿Está bien? ¿Sí? Pasamos de frecuencias de aire, de ondas que vienen por el aire, a una estructura o a una onda mecánica, o sea, por contacto, y después terminará siendo algún impulso nervioso. Entonces, estas son las estructuras para entender en el oído medio. ¿Qué encontramos? Bien, aquí tenemos esta foto de libro. Ponemos el puntero, que es chiquito, ven el puntero, ya nombramos el cartílago, la escafa, el canal del meato acústico externo, es cartilaginoso, óseo, entramos aquí. Todo lo que yo les marco aquí con la bulla timpánica, bueno, me estoy yendo de mambo, hasta por acá, sí, los huesecitos, todo esto así es el oído medio, ¿sí? Y después trabajaremos lo que ven oscuro, el oído interno. Acá adentro va a estar la bulla, va a estar, o sea, la membrana del tímpano hacia adentro, hablamos de oído medio, ¿sí? Aparecen los nombres particulares, el acceso epitimpánico hacia dorsal, el hipotimpánico, toda la bulla que acabo de marcar con el numerito 5 hacia abajo, la bulla timpánica hacia ventral, el laberinto vestibular está aquí adentro, y el oído externo, desde la membrana del tímpano hacia afuera, sería ya oído externo, y nos vamos. O sea que esto que encerré acá en rojo sería el oído medio. ¿Está? Ahí vamos a ver una imagen, hacemos como un zoom en ese oído medio, y tenemos, si ustedes buscan a la derecha, vamos a buscar de nuevo. La pluma. El aire venía por acá, si me van siguiendo, voy a hacer una flechita en rojo. Va a tocar, aquí está la membrana timpánica, o sea, todo esto de membrana timpánica hacia allá va a ser oído medio. Esa membrana timpánica se mueve, tiene el movimiento de una membrana, entonces eso lo toma este hueso de aquí. Este hueso que tienen aquí, lo trato de pintar lo más prolijito posible, es el malleus, que se llama martillo, ahí dice malleus en latín. Al vibrar, va a hacer trabajar su articulación con el incus, que es el yunque, que es el marroncito que está acá. Lo pinto después, ahora yunque, ahí. Al moverse el yunque, mueve la base, o sería la cabeza del estribo, que va con sus dos porciones hacia una base. Este de acá que estoy pintando ahora sería el estribo, y el estribo al moverse
va a despertar o estimular la parte sensorial de aquí. ¿Está bien? ¿Por qué se estudian del lateral a medial los huesos del oído que se ubican dentro del oído medio? Y sepan los tamaños, aproximadamente entre, no voy a decir cerca de 1 centímetro, estoy hablando de algo de un caballo o algo grande, pero hablamos de milímetros, ¿eh? Los huesitos del oído, más chiquitos del cuerpo, ¿sí? Animal adulto. Después aparece obviamente toda esta bulla timpánica con su, aquí está el orificio de la trompa auditiva, o sea, el orificio en el oído medio de la trompa auditiva, de su comunicación, estará todo el tubo, y en la faringe estará el orificio faríngeo de la trompa auditiva, ¿sí? Esta es la gran comunicación. Bien, acá ya nombré varias cosas de oído medio, espero que hayan podido seguir. Vamos hasta ahora viendo parte de la creación de esa parte sensorial del sonido. Arriba, donde se comunica el estribo, que yo pinte de rojo, esto que estoy marcando más de rojo, acá lo pinto todo para exagerar, pero es donde se encuentra la ventana vestibular para comunicarse del oído medio. ¿Eh? Bien, avanzo. Los huesos del oído son estos, ¿sí? El martillo con el mouse tiene un manubrio y después todo el martillo, el yunque y el yunque este de acá y el estribo de acá, ¿sí? Eso sería en líneas generales. Que tiene el estribo, una base y una cabeza. La cabeza se mueve, hace que tiemble, que haga ciertos movimientos la base y eso estimula de la ventana hacia el oído interno. Le pasamos la información al oído interno. Estos son los 3 huesecitos, tienen su particularidad, pero la idea es que ustedes conozcan que están estos huesos y cómo funcionan. Se articulan y pasan sus vibraciones de un huesito al otro. ¿Mm? Esa es la idea. En esta imagen de acá, lo que tienen es el meato acústico externo, está metido aquí con la membrana, toman todos estos que están acá arriba, vamos a ver si... No me deja, ahí está. Esto que tenemos acá en rojo, yo les pinto, sería parte exagerada, todo lo que es la membrana, el manubrio, entonces cuando la membrana se mueve, cuando golpea, se mueve, va a vibrar el manubrio del martillo, va a articular con la cabeza del martillo, eso le va a pasar al yunque, del yunque va a ir al extremo de la cabeza del yunque, a la cabeza del estribo, y este es el estribo, y fíjense que su base, voy para allá y voy para allá en rojo, estoy haciendo la base del estribo que va a dar hacia la ventana y le va a pasar la información hacia el oído interno. ¿Está bien? Por otro lado, me voy a la imagen de la izquierda, aquí están los canales donde va a circular líquido, y estos canales también tienen su relación, y acá aparece esto, lo vamos a desglosar un poquito, dice fibras del nervio facial, que ven que está cortado, porque recuerden que el facial viene de la cabeza, el séptimo par de la médula oblonga, y pasa cerca del tímpano, que sería todo esto de que he pintado de rojo aquí en la pantalla, ¿no? Entonces pasar cerca es de ahí que aparece el nombre cuerda del tímpano, y después ustedes lo van a estudiar en relación a la inervación de una parte de la boca, o sea, su relación con la lengua y demás. Bien, lo dejamos ahí donde está cortado. Pero si aparecen abajo de facial 2 nervios, que uno se va a ir hacia el sentido del equilibrio, entonces dice nervio vestibular, y otro que se va a ir hacia el centro de la audición, que dice nervio coclear. Entonces, estos
dos nervios toman la información coclear y la información vestibular, y el nervio se llama vestíbulo coclear, el otro par craneano que continúa ese caudal. ¿Sí? ¿Está? Es para eso. Ya vamos a continuar hablando. Pero hasta ahora llegamos a la base del estribo y mostramos por la imagen el origen de estos dos nervios que hacen al par craneano vestíbulo coclear. ¿Sí? Entonces, resumiendo, esta es la membrana del tímpano, vibra, activa de esa manubria al manubrio, el manubrio al yunque, el yunque al estribo, la base del estribo pasa la información hacia el oído interno y veremos qué es lo que ocurre. Entramos entonces al oído interno. El oído interno está situado en la parte petrosa del hueso temporal. Recordatorio de la anatomía veterinaria 1, partes del temporal. Transforma esos estímulos que venían siendo mecánicos, como ya lo había explicado, en la cabeza en un impulso nervioso. Comprende un complejo sistema que son los conductos del laberinto membranoso que está dentro de un laberinto óseo, que es más grande. ¿Qué quiero decir esto? Si ustedes quisieran hacer un bizcochuelo con forma, tendrían que usar un molde que tuviera la forma deseada para hacer el bizcochuelo. Entonces, ese molde que son de acero inoxidable, creo, qué sé yo, será el laberinto óseo. Y el bizcochuelo que toma la forma de ese molde adentro será el laberinto membranoso. Espero que hayan trazado este ejemplo. Entonces decimos que todo el líquido que circule por ese laberinto membranoso, que circule por el líquido membranoso, por esos canales, se va a llamar endolinfa. Y todo aquel líquido que circule por el laberinto óseo se va a llamar perilinfa. Ahí están los dos tipos de líquido. Endolinfa dentro del membranoso, perilinfa porque está dentro del óseo. ¿Sí? O sea, si va dentro del bizcochuelo, sería endolinfa. Si va por fuera del bizcochuelo, o sea, dentro del molde suelto por ahí, sería perilinfa. Bien, entonces aparecen estos nombrecitos. Ese laberinto óseo, que sería ese molde, va a alojar o dentro de él va a estar el laberinto membranoso, que va a estar lleno de este líquido. Y va a tener lo que se llama, bueno, ahí vienen las definiciones, perilinfa, que dice, aparecen dentro de este oído interno el vestíbulo, que hace sentido del equilibrio, que ya vamos a ver qué formas tiene, y dentro de su contenido, el órgano este del equilibrio tiene, aparecen las palabras clave de utrículo y sáculo. ¿Ah? Estas dos se conectan con canales semicirculares. Ya vamos a ver cómo. Pero las palabritas clave acá son utrículo y sáculo. Ya los vamos a ubicar con un dibujo. Por otro lado, con los canales semicirculares que hacen el equilibrio, que son los canales anterior, posterior y lateral. Estos canales en realidad tienen forma de un círculo, como si fueran un anillo. Y el anterior va ubicado horizontal, es como queda bien horizontal. El lateral queda bien lateral hacia lateral, entonces va a ir un anillo hacia acá, el otro así de costado. Y el posterior va paradito, va bien vertical. Y mira hacia caudal, por eso se llama posterior. ¿Qué quiere decir con esto? Si la cabeza sola se va hacia adelante, el anterior, que está horizontal, se va a llenar de líquido, se va a activar y va a mandar la información, nos estamos yendo hacia adelante, para que el cuerpo se acomode y no se caiga hacia adelante. Si la cabeza se lateraliza, si ustedes lateralizan la cabeza, el líquido se va a ir hacia este canal que está horizontal, se va a llenar de líquido y la información va a decir, nos estamos yendo para un costado, entonces el cuerpo tiene que tomar una posición
para volver a verticalizarse. Y si la cabeza se va hacia caudal, el canal este que está vertical se llenará de líquido y avisará que la cabeza o el cuerpo se está yendo hacia caudal, que hay que verticalizar, hay que volver a la posición en relación al centro de gravedad. Por eso se llama centro de equilibrio. Estos tres anillitos o estos tres canales están de un lado del oído y del otro lado del oído. O sea, si se va al lateral de un lado, no es lo mismo que se vaya al lateral del otro. ¿Sí? Espero que se logre comprender este funcionamiento, lo explico lo más simple que puedo. Se llama, bueno, el centro de equilibrio. Por otro lado, también aparece la cóclea. Y la cóclea tiene su caracol y está relacionado con la audición. Entonces, vestíbulo, sentido del equilibrio, con el utrículo y sáculo y sus canales semicirculares. La cóclea está relacionada a la audición. Y ahí aparecen nombres como modiolo, en la parte central de la pirámide ósea de esta cóclea, láminas espirales, una lámina ósea que va en forma de espiral, no sé si está en la guía, y el canal espiral es el canal que está dividido donde circulan todos estos líquidos que veníamos hablando, ¿no? Tiene tres tipos de escala, vestibular, timpánica y coclear, que hace el acueducto, pero bueno, creo que estos nombres los van a poder tomar bien cuando vean el video. Son las formas o los lugares por donde circula y qué estimula este tipo de líquido cuando circula aquí adentro, ¿no? Porque recuerden que veníamos de algo mecánico y lo tenemos que transformar en un impulso nervioso. Entonces, esto solamente está para definir las palabritas claves. Le voy a una imagen. Profe, Sí. una consulta. Todo lo que explicó anteriormente, ¿eso estaría en el laberinto membranoso? Acá. Sí. Ese gran laberinto, que es la imagen que vamos a mostrar, decimos membranoso porque sería como el bizcocho, por fuera va todo lo que le hace dar forma, que sería óseo. ¿Está bien? Sí, ahora me saqué esa duda. Gracias. Ahí vamos. Entonces, este es el molde del laberinto, ¿no? Acá tenemos todo. Acá tenemos todo con el molde completo. Y aparecen estos, vamos a aprender el puntero. Opciones de puntero. ¿Ven el puntero? Miren acá, bueno, acá tiene la dimensión. Esto es 1 milímetro. Entonces miren el tamañito que tiene esto. Esto es muy chiquito. Acá les voy a mostrar uno de los canales. Hace así. Por eso le digo que son circulares. ¿Está? Esto hace así y desemboca su líquido acá. La tomará este de acá. Y depende de la posición. Este es el posterior. Este sería el que va vertical. Los otros dos están superpuestos porque van más horizontales. Uno hacia lateral y el otro hacia adelante. Les tomo ejemplo 2 para no rayar todo. Bien. Todo esto, estos líquidos que van a circular por este gran ensanchamiento. Como un ensanchamiento se le llama ampolla. ¿Está? Y habrá y esta ampolla hace que circule el líquido del lado anterior hacia el posterior y así. ¿Está bien? Esto hace el sentido del equilibrio. Todo lo que yo les marqué acá hace el sentido del equilibrio. ¿Está? Los tres canales. Anterior, posterior y lateral. Si me voy hacia la derecha, que aparece la cúpula de la cóclea, aparece este caracol de acá, lo vamos siguiendo así, que tiene también sus canales por dentro, solo estoy haciendo una vista externa, es la audición. Y tiene los canalículos cocleares. ¿Está? ¿Sí? Voy separando. De estos lados, de aquí, vamos a tener todo el sentido del equilibrio, y hacia la cóclea, el de la audición. Otra imagen parecida.
arriba hacia la derecha, donde tengo el mouse, los canales semicirculares y la llegada de las fibras nerviosas que van a tomar la información. Ese gran lugar donde desemboca, miren acá está la palabrita utrículo, es este gran lugar de acá, ¿ven? Este gran lugar es el utrículo. Le va a pasar por el conducto del utrículo al otro lugar de desembocar, que es el sáculo. Yo no sé si están todas estas palabras en la guía, pero bueno, acá las nombramos porque están presentes, porque son interesantes de comprenderlo. Entonces, estos tres canales vuelcan su contenido acá, lo pasan por un contenido y el sáculo. O sea que hay dos lugares de conexión. Bien, aquí abajo están los conductos cocleares. O sea, ya cambiamos de ir al sentido del equilibrio y nos vamos al caracol, a la cóclea, donde se produce la información del sonido. Entonces, fíjense los nervios. El nervio coclear va a ir a buscar la información al lado de la cóclea. ¿Ven? Cómo va pegando en cada lado para tomar la información auditiva. Y el nervio vestibular, aquí arriba, va a ir hacia los centros o lugares para tomar la información del centro del equilibrio. En definitiva, quiero que lo puedan llegar a separar y comprender esa separación para tomar la información. Oído humano, fíjense que si vamos desde afuera hacia adentro, vemos que el canal no tiene ese ángulo recto como en los otros animales. El instrumento que se utiliza para revisar aquí es el otoscopio, que tiene luz y una lente, entonces podemos ver. Obviamente que la mucosa del oído externo tiene cerumen, tiene glándulas líquidas, tiene pelo, tiene toda esta mucosa de protección para que no entren cuerpos extraños, ¿verdad? Entonces se producen inflamaciones, se pueden producir infecciones, se llama otitis externa. En un animalito una otitis externa en verano es común en sobre todo tipo algunos caniches, yo he visto, el cocker. Si es una bichera, la miasis, o sea, toda la sustancia que se junta acá, la mosca pone su quereza, aparecen estos gusanitos que son larvas carnívoras, comen tejido y producen ya una otitis externa grave que se puede caer una otitis al oído medio, o sea, más profunda. Si esto no se recupera o no se hace un buen tratamiento, podemos caer al oído interno y ustedes van viendo que del oído interno al encéfalo hay un paso. Por eso, las otitis externas mal tratadas o mal curadas pueden ocasionar otitis crónicas y problemas a largo plazo. ¿Sí? En este caso, en esta imagen, que quede claro que es de un humano. El sonido impactaría por aquí, en todo este pabellón, pega, pega, y termina, uy, qué bruto, termina hacia adentro. ¿A quién va a hacer mover? A la membrana del tímpano. Nos metimos el oído medio. ¿Tá? La membrana del tímpano pasa por los tres huesos, martillo, yunque y estribo, mueve la ventana vestibular, la base del estribo, y ahí estimula los canales de los líquidos que van por dentro, serían endolinfa, hacia la parte coclear. Nos metemos, si ustedes ven, aquí abajo. Estos líquidos van a viajar por acá. El video lo va a explicar mucho mejor que yo, pero estos líquidos hacen que se mueva una sustancia donde aparece la palabra clave otolito. Es decir, una sustancia que es como una gelatina que tiene unos sustratos de calcio. Como si le pusieran sal gruesa a la gelatina, digamos. Los otolitos son estos sustratos con calcio. Esto al moverse, a vibrar, de acuerdo a cómo viene la vibración de la membrana del tímpano, es tomado por unas células que tienen cilios. Cilios son pelitos, tienen cilios. Esos cilios van captando estas ondas y transforman lo que venía como energía mecánica en impulso sensitivo.
y por eso ahí llegan las fibras, los axones, las fibras del nervio coclear. Toman este impulso sensitivo y lo llevarán hacia el sistema nervioso central para procesarlo como sonido, ¿sí? Esa es la parte del oído externo. Una prueba que pueden hacer ustedes es salir afuera, agarrar los pabellones auriculares nuestros bastante atrofiados que tenemos y hacer el embudo con la mano y hacerlo hacia adelante. Y van a notar cómo cambia la percepción del sonido. Tienen que notar cómo cambia la percepción del sonido, porque ahí lo que dice es trabajar sobre el sonido. La imagen de arriba a la derecha está para marcar la membrana del tímpano y su relación con los tres huesitos, malleus, incus y stapes, que es martillo, yunque y estribo. Cómo está su relación. Y después cómo se comunican a través de la ventana vestibular hacia la cóclea. ¿Está? Esto es lo que quiere representar esta imagen. Obviamente que todo esto tiene que haber un equilibrio de presiones, por eso hay una bulla timpánica y hay una llegada a través de la trompa auditiva donde compensan el aire. Bien. En esta imagen de acá es más o menos lo mismo. Arriba a la izquierda lo que les mostré del oído externo. Aquí están en el centro donde estoy con el mouse lo que es el sentido del equilibrio vestibular y hacia abajo la cóclea o el sentido de la audición. Y abajo, bueno, esto se estimula la cóclea. Aquí están los canales semicirculares que tienen rampas de arriba y de abajo. El líquido va circulando, cebando esta onda. Y estimula, y vean la imagen de abajo, que es lo que acabo de explicar. A ver si elegimos el punterito rojo. Estas ondas terminan por acá y aquí tienen un color medio fucsia, digamos como esta gelatina. Aquí les dibujo toda la parte celular. Estas son las células con las vellosidades hacia arriba. Y aquí abajo en amarillo, si siguen el puntero, tienen a las fibras nerviosas que están tomando la información. Esto a vibrar mueve los otolitos, bueno, mueve la sustancia y es tomado. Este órgano que transforma esta cuestión mecánica en impulso nervioso con células modificadas es lo que se llama órgano de Corti y lo tienen puesto aquí. Y ahí transformamos en sonido. ¿Sí? Ahí transformamos en sonido. El impulso nervioso. Una vez transformado en impulso nervioso, viajará hacia el sistema nervioso central, ¿no? Todo bien aferente. Bueno, y ahí tienen esas palabritas clave. Espero que más o menos hayan interpretado esta imagen. Este es un corte transversal, esquemático, sobre la cóclea y los conductos, para ver cómo viaja la endolinfa que viaja para acá adentro, que es el líquido. Yo le hablo de líquido que va viajando y va pasando por el canal, ¿no? Por fuera se ve todo como un espiral, ¿sí? Es para ver eso, nada más. Esta imagen de acá, de izquierda a derecha, ustedes tienen la oreja de un humano, cómo se transforma la onda, acá sí tienen que salir las flechitas negras. Impacta sobre la membrana, martillo, yunque, estribo, mueve ahí la ventana oval, como yo les decía, mueve la ventanita, acá va a estimular la linfa, el líquido perilinfa. Esta onda sonora va a viajar, va a terminar en la parte helicoidal. El helicotrema viene de las curvas tipo de hélice que va haciendo. Entonces se mete ahí la sustancia y va estimulando la onda hasta llegar al órgano de Corti. El órgano de Corti está aquí adentro, con esos con esos pelitos
va tomando, digamos, las vibraciones y transformándolas en impulsos nerviosos. ¿Sí? Como algo mecánico se transforma en impulso nervioso. En una imagen de arriba a la izquierda del corte transversal de hace un ratito, y acá abajo lo que les pongo es la imagen de cómo va circulando esta onda que venía a través del aire y después pasó a ser a través del líquido y termina siendo un impulso nervioso. Pero cómo va pasando por los canales, ¿no? Por esos canales. En el video lo van a comprender mejor y el órgano de corte está aquí tomando esas vibraciones con esas células y transformándolo en impulso nervioso. Ese impulso nervioso, si me siguen con el mouse, va a ir al nervio coclear y del nervio coclear se irá al encéfalo ya con la información. Todo lo que circule por dentro va a ser endolinfa y si circula, en este caso, todo lo que circule por aquí adentro va a ser endolinfa y lo que viene de la periferia va a ser perilinfa. Es la única diferencia. Bien. Logramos más o menos entender qué hay en el oído externo, en el oído medio y en el oído interno. Esa es la idea. Después sepan que obviamente que en el centro del equilibrio, que no lo expliqué tanto, los líquidos que se acumulan tienen estos también estos procesos de los otolitos en el endolinfa, también son captados por la célula y esa información viajará al nervio vestibular y del nervio vestibular iría al encéfalo y ahí aparece, bueno, se mezcla todo con lo que es la propiocepción, el sentido de la gravedad. ¿Está? Una prueba de propiocepción que pueden hacer en relación al sentido de la gravedad, lo habíamos dicho creo que en la anatomía 1, es levantar al perrito, agarrarlo del abdomen, tenerlo cabecita para arriba y hacerle tocar una mesa, el borde ventral o debajo de la mesa, con el dorso de la mano. Las dos manitos juntas, así. No sé si acá se ve la cámara. De esta manera, el dorso de la mano con el borde ventral de la mesa. Eso hace que el animalito automático debiera no demorar, si está sano, levantar la mano y pisar la mesa. Debiera levantar la mano y pisar la mesa. Es decir, el centro de información del equilibrio, cuando hizo el tacto, tocando al revés, le hizo sentir que lo que él debiera pisar estaba por encima de él. Entonces tiene que pisar bien. Ese es un ejemplo. Bueno, todos estos conductos vestibulares terminan yendo por los pedúnculos cerebelares al cerebelo, que es el gran centro motor, o sea, es el gran centro que va a dar la respuesta motora para podernos mantener en el centro de gravedad adecuado. Es decir, si tu canal lateral se está llenando de líquido porque tu cabeza se está cayendo para un lado, vendrá una respuesta motora con el brazo, la apertura de piernas o cómo tomar esa posición, ¿sí? Muchos de estos se transforman en arco reflejo y así como, por ejemplo, aprendemos a andar en bicicleta, donde se aprende a sentir el equilibrio y ya está, se entrena. Pero en definitiva es eso, algún grado de intoxicación, traumas, o sea, hablamos de golpes o intoxicaciones, alteran este proceso y van a haber modificadas las respuestas, o sea, llamaremos pérdida del equilibrio. ¿Está? O el mareo también puede alterar este sistema y lograr el mareo o pérdida del equilibrio, o sea, pérdida del sentido en el centro de gravedad. ¿Está bien? Bueno, si han más o menos comprendido, o algunos si tienen alguna duda, prende el audio, y si no, busco el video y lo paso yo acá, por si no lo pudieron ver. Ahí tienen la auditoría, cómo se llama el video, y quién hizo la voz. Profe, Sí,
No sé, a veces me corté en un momento y no escuché lo que hacía el órgano de Corti. El órgano de Corti es el centro donde se procesa con las células que yo les dije, con los pelitos y todo, es el que transforma la onda mecánica que venía siendo el sonido en algo nervioso, en algo sensorial. ¿Sí? En algo sensorial. Es digamos, el que termina diciendo esto va a ser sonido. Dale, profe, gracias. Es eso. En teoría esto tendría que andar, si no, no va a andar. Bien, hacemos así. Hacemos vamos a detener esta presentación. Vamos a buscar soporte nuevo. Vamos a buscar este video. Les comparto la pantalla. Bien. Profe, yo no escucho nada. No sé si tenemos que escuchar algo. ¿Pueden ver el video? Sí, el video se ve. Va, por lo menos a mí se está reproduciendo, pero no se escucha nada. ¿No lo pueden escuchar? No. Bueno, ahí está explicando los huesos del oído y cómo haciendo sonidos se mueven las membranas del tímpano. Entonces, cómo moviendo a uno estimulo los otros dos. Avísenme si no pueden.
A veces se escucha y a veces no. Sí, el video está en YouTube y se los pasé por enlace. Lo que están haciendo ahí es mover la ventana. Están moviendo la ventana para que la información pase, que se pinta de verde a la cóclea. Y está haciendo la circulación de la vibración por el canal circular. Esa es la escala vestibular, en dirección a dónde va hacia el órgano de corte. Y la que vuelve es la escala timpánica. Lo que ven es celeste, la endolinfa. Y ven las membranas que se mueven para tomar los impulsos. Ahí tienen los cilios, cómo se activan al llegar el impulso nervioso. Y ahí está explicando las frecuencias de sonidos donde se van activando. Bueno. Bueno, y ahí tienen lo que es la cóclea, ahí tienen la membrana del tímpano, cómo trabaja, y cómo estimula los huesos del oído, cómo estimula la endolinfa, las ventanas, y esas ventanas estimulan, al vibrar las ventanitas, estimulan a los cilios y se estimulan las células. Y así se produce el sonido en el órgano de corte. Vean este video por YouTube, si no yo lo tengo aquí descargado, que también se los podría pasar. Yo lo probé y me funcionaba, la verdad no sé por qué dice que no anduvo el sonido. Pero bueno chicos, esa es más o menos una explicación sobre lo que es sonido y equilibrio. Quizás ha quedado un poco confuso cómo trabaja cada uno. Digamos, el sonido a través de estas gelatinas, digo yo entre comillas, todas estas sustancias donde están los otolitos y los cilios que se mueven, haciendo en cada uno de los semicirculares para el sentido del equilibrio, y en este caso las células ciliadas le pegan una placa tentoria que son estimuladas de acuerdo a la vibración que reciben unas membranitas
y así llevar el impulso del sonido. Más o menos espero que les haya quedado claro, se han nombrado las palabras clave y para estudiar esto la idea es tener en cuenta qué es oído interno, el pabellón auricular y qué se trabaja, qué hay en el oído medio y qué estructura más o menos encontramos en el oído interno. Para más información, creo un pequeño archivo escrito que era de la cátedra en el CIAL y los capítulos de DICE, que habla mucho sobre oído, está muy bueno el tema, y el Konilievich también lo recomiendo porque tiene los nombres que hemos tomado acá y algunas de las imágenes que hemos sacado. Si quieren poner el presente, todos los que estén acá lo hacen ya en el chat, porque ahora que los grabamos, antes porque no los grabábamos, los pedíamos por WhatsApp, pero ahora que grabamos esto, si quieren poner el presente en el chat, poner el presente. Esta clase es así, ya está terminado, y si tienen alguna duda de la guía o quieren que completemos algo en el tiempo que sobra, pongan la asistencia y ya cortamos la grabación para no hacerle tan extenso. No tengo mucho más. Ya mostramos todo. ¿Quedó alguna duda para ver? Creo que el planteo es leerlo y poder responder la guía. Y el video está subido, ese video está muy bueno y está subido a YouTube. Hay otros similares. Y el que no lo consiga, si ustedes creen pertinente que lo pase trato de pasarlo por WhatsApp, lo paso. Pero bueno, la idea no era cargarles el teléfono, cargarles también la memoria. Escucho. ¿Vamos bien? Bueno. Profe, Sí. ¿la sensibilidad que tienen los perros en el oído se debe a algo anatómico o no? No, si comparada con otra especie, Sí, seguramente debe estar relacionado a la cantidad, más que anatómico, es una cantidad de células y de percepciones, igual que como trabaja el encéfalo en relación al bulbo olfatorio. Las capacidades propias de cada especie para percibir el sonido. Obviamente que en el humano esto se va perdiendo o se va atrofiando. De hecho, está vista la cantidad de decibeles que una membrana timpánica tolera y por lo general uno busca escuchar música fuerte o los auriculares bien cerca y eso va atrofiando al sistema, ¿no? La edad también y hay algunas enfermedades. Pero los perros tienen, de acuerdo a la raza, más percepción por el oído y también el poder del cartílago auricular para poder recibir cierta cantidad, ¿no? Entre los herbívoros son muy potentes las capacidades de escuchar que tienen los herbívoros. Calculé que es una cuestión de especie. Son comidas, si no se esconden, si no huyen, si no salen corriendo, son la comida, hay que respetar la cadena alimentaria. Entonces los herbívoros tienen una percepción del sonido para poder llegar a escuchar lo que no ven. También hay estudios que demuestran que uno puede relacionar lo que ve con el sonido para hacer un todo o comprender toda una situación. Pero sí, es diferente. está bien. Gracias. Bien. Vamos todos, ya no... Profe, Sí. una consulta sobre la asistencia. Los chicos que tienen que pasar la asistencia, ¿son los de su comisión o los del profe Horacio Queda también? grabado esto. Si quieren meterle, métanle todo. Yo no me hago drama. Dictamos la clase y yo ya paso como la clase dictada. De hecho, ya queda grabado, así que no hay problema. Bueno, Anótense todo lo que quieran. No voy a hacer drama por esto. bueno, gracias. Lo que les pediera para no hacer tan dramática la grabación. No llenarla de contenido. Bien. Entonces vamos cerrando.